Bienvenido a una lección sobre líneas tangentes a un círculo. El objetivo de este video es establecer y probar la tangente a un teorema circular. El teorema de la tangente a un círculo establece que una línea es tangente a un círculo si, y solo si la línea es perpendicular al radio dibujado hasta el punto de tangencia. Entonces el diagrama aquí, son la línea tangente sería la línea BC. Y nuestro radio sería el segmento AB. Observe cómo B es el punto de tangencia. Y este teorema establece que estos serían perpendiculares y, por lo tanto, formarían un ángulo de 90 grados. Y observe cómo esta es una declaración bicondicional si y solo si. Por lo tanto, también es cierto que si el radio es perpendicular a una línea que interseca el círculo en un punto, debe ser una línea tangente. Entonces en este video vamos a demostrar en una dirección. Vamos a demostrar que si una línea es tangente a un círculo, entonces la línea es perpendicular al radio en el punto de tangencia. Y vamos a demostrar esto usando una prueba indirecta, lo que significa que vamos a suponer que no son perpendiculares. Y luego trata de contradecir la suposición. Así que de nuevo aquí está nuestro diagrama donde la línea BC es tangente al círculo en el punto B, y el segmento AB es el radio del círculo. Así que de nuevo usaremos una prueba indirecta. Entonces comenzaremos asumiendo que el segmento AB no es perpendicular a la línea BC. Entonces, si estos no son perpendiculares, entonces debe existir algún otro punto, llamémoslo punto D. Vamos a ponerlo aquí. De tal manera que el segmento AD o el radio AD serían perpendiculares a la línea BC. De nuevo, si no son perpendiculares, existe el punto D. Tal que el segmento AB sería perpendicular a la línea BC. Ahora desde el segmento perpendicular. Es la distancia más corta entre un punto y una línea. La longitud de A tendría que ser menor que la longitud de AB. Nuevamente, esto tendría que ser cierto si asumiéramos que el segmento AD es perpendicular a la línea tangente BC. Pero ahora ya que la línea BC se cruza con el círculo A en un punto B. Punto D debe acostarse en el círculo A. Entonces, la longitud de AD es mayor que la longitud de AB. Y aquí está nuestra contradicción que estábamos buscando. La longitud de AD es mayor que la longitud de AB. Contradice lo que dijimos anteriormente que AD es menor que AB. Entonces nuestra suposición debe ser falsa. Recuerda que nuestra suposición era: ese segmento AB no es perpendicular a la línea BC. Ahora que hemos contradicho nuestra suposición, tenemos nuestra prueba, por lo tanto. El segmento AB debe ser perpendicular a la línea BC donde el segmento AD es el radio del círculo. Espero que hayas encontrado útil esta prueba.